¿Qué pasa si aprueban contratos en detrimento del patrimonio de los copropietarios de una propiedad horizontal? ¿Cómo y a quién se le reclamaría? Bueno, para abordar esta pregunta, lo primero que debemos hacer es ir a la Ley 675 de 2001, que en su artículo 36 nos define cuáles son los órganos de dirección y administración de la propiedad horizontal. Diciendo o recitando lo siguiente: la dirección y administración de la persona jurídica corresponde a la Asamblea General de Propietarios, al Consejo de Administración si lo hubiere, y a la administración del edificio o conjunto. Así las cosas, entendamos que de conformidad con el artículo 36, el máximo órgano de la copropiedad, de la propiedad horizontal, es la Asamblea de Copropietarios, que puede o no puede tener, determinaremos un poco más adelante en este estudio del día de hoy, consejo de administración, ¿cierto? Y ahí verificaremos el artículo 53 de la Ley 675, que es el puente o la conexión entre la Asamblea de Copropietarios y el administrador, que es el último que está dentro de este esquema que tenemos acá que estamos presentando, que es el representante legal de la propiedad horizontal. Así las cosas, y con la finalidad de dar respuesta a la pregunta planteada, debemos fijar quién toma las determinaciones de suscribir o no un contrato con la persona jurídica. Para eso tenemos que irnos al artículo 50 de la Ley 675, que en parte de su estructura inicial y en el inciso primero nos dice: los actos y contratos que celebren en ejercicio de sus funciones se radicarán en cabeza de la persona jurídica siempre y cuando se ajusten a las normas legales y reglamentarias. Es decir, en una copropiedad donde tenemos un administrador representante legal y él en atribución, en uso de sus facultades y sus atribuciones, suscribe un contrato con el cumplimiento legal, ¿cierto? Es decir, lo hace en uso de sus funciones, no se extralimita ni comete una omisión. Quien se entiende que está suscribiendo ese contrato no es la persona natural, sino que es la persona jurídica. Recordemos que la Ley 675 nos dice que la propiedad horizontal es una persona jurídica. Las personas jurídicas son un ente ficticio que se ve representado, ¿cierto?, en una persona natural, que para este caso es el administrador. Entonces, cuando este administrador suscribe contratos con el cumplimiento legal dentro de sus atribuciones legales y contractuales, ¿cierto?, y de reglamento de propiedad horizontal, se entiende que quien está suscribiendo el contrato es la propiedad horizontal, directamente. El inciso primero de ese artículo 50 fija claramente que los administradores responderán por los perjuicios que por dolo, culpa leve o grave ocasionar a la persona jurídica, es decir, a la copropiedad, a los propietarios o a terceros. Para poder entender esto, tenemos que definir qué es el dolo, qué es la culpa leve y qué es la culpa grave. Así las cosas, vámonos para el artículo 63 del Código Civil, que me define como dolo el conocimiento y voluntad de causar daño a una persona o a su propiedad. Es decir, es claramente la intención de instaurar, de causar, de producir un daño a una persona, sabiendo que si hago esa actuación le voy a causar un daño. Es la intención de gravar a alguien puntualmente. El mismo artículo 63 me define qué es la culpa grave. Recordemos lo que dice el inciso primero del 50. Los administradores responderán por los perjuicios que por dolo, ya sabemos qué es dolo, intención de causar daño, culpa leve o culpa grave. Vámonos a definir la culpa grave, que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas más negligentes o poco prudentes suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa equivale al dolo. Es decir, lo que nos dice acá la culpa grave es: oiga,
usted maneja un negocio ajeno con aquel cuidado que las personas más negligentes o poco prudentes suelen emplear en sus negocios propios, es decir, los maneja, usted no le interesa, sabe que va a causar un daño, sabe que es la persona más negligente o más imprudente maneja sus negocios propios. O sea, el administrador en este caso, para situarlo dentro de esta culpa grave, es como si no le interesara, ¿cierto?, el manejo del negocio ajeno, porque ni siquiera, por más negligente que fuera o por más imprudente que fuera, no manejaría así su propio negocio. Es decir, la culpa grave técnicamente es la más grave porque es la que se asimila el dolo de la intención de causar el daño. El mismo artículo nos define lo que es culpa leve, que es la falta de aquella diligencia y cuidado que las personas emplean ordinariamente en sus negocios propios. Es decir, ese administrador ya no va a actuar como aquel que actúa de forma imprudente, ¿cierto?, desinteresada, negligente, sino que le va a colocar a su labor aquella diligencia y cuidado de las personas, ¿cierto?, que emplean en sus negocios propios. Uno en un negocio propio, ¿cómo actúa? Pues actuando con la mayor diligencia posible para que las cosas salgan siempre bien, para que su negocio prospere, para que no se cause un daño. Entonces, cuando la norma nos está definiendo que el administrador responderá por dolo, culpa leve o culpa grave cuando ocasionare a la persona jurídica, cuando un daño a la persona jurídica, a los propietarios o a terceros, hay que entrar a distinguir o identificar bajo qué esquema o bajo qué comportamiento, conforme al 63 del Código Civil, está su comportamiento. Si es una culpa grave, atribuida a un dolo, a una intención de dañar, porque actúa de tanta negligencia de que ni siquiera le interesa lo que pase con esa persona jurídica, o con una culpa leve. Igualmente el artículo 50 define que se presumirá la culpa leve del administrador en los casos de incumplimiento o extralimitación de sus funciones, violación de la ley o del reglamento de propiedad horizontal. Ojo, presunción legal, admite prueba en contrario, ¿cierto? Se presume la culpa leve. ¿Cuál es la culpa leve conforme al 63? El que obrando como si fuera un buen hombre, ¿cierto?, un buen hombre ordinario, obrando con la mayor diligencia dentro de sus negocios propios. Es decir, él hace su actuar no con la intención de causar un daño, no con la intención de generar un detrimento patrimonial a la copropiedad, pero así todo causa un daño. Entonces la ley viene y le presume de que él debió actuar con culpa leve y deberá responder, ¿cierto?, en los casos de extralimitación de sus funciones o por el cumplimiento de ellas. Así las cosas, en el evento planteado de la pregunta, cuando quien suscribe ese contrato en carácter de la administración del representante legal, y producto de ese contrato se le genera un detrimento patrimonial a la copropiedad, pues hay que entrar a venir a evaluar su actuar. ¿Cómo actuó él? ¿Él fue negligente? ¿Él fue imprudente? ¿Él tuvo la intención de causar ese daño? ¿O él, por el contrario, actuó en cumplimiento de sus funciones? ¿O sí se extralimitó en sus funciones, pero digamos que él no tenía esa intención de causar ese daño o ese perjuicio económico a la copropiedad? A lo cual ahí, digamos que estaría subscrito la culpa leve. Todo esto, digamos, todos los comportamientos que puede generar un ser humano, en este caso pues un representante legal de una copropiedad, pues van a generar cosas buenas y van a generar cosas malas. Las cosas malas dentro de una negociación o una contratación pues puede traer, digamos, unos perjuicios a terceros o a la misma copropiedad. Entonces aquí tocaría revisar ese actuar de ese administrador. Ahora, estamos hablando en materia civil, en el tema atinente a una futura reclamación por detrimento patrimonial, ¿cierto?,
o una indemnización de perjuicios por unos daños causados por el actuar de un administrador. ¿A quién? A la copropiedad o a los copropietarios, ante un proceso civil que podrá ser y se tendrá que determinar si es de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Ahora, el actuar de ese administrador también se podrá adelantar por medio de una acción penal si su comportamiento, ¿cierto?, está configurado como un delito, una estafa, un hurto calificado, un concierto para delinquir, un abuso de confianza, ¿cierto? Entonces, digamos que son dos campos dentro de la justicia, una dentro de la justicia ordinaria, otro dentro de la justicia penal, justicia civil, justicia penal, donde se podrán iniciar las reclamaciones a que haya lugar por los comportamientos o los actuares de ese administrador. Ahora, ¿por qué abordamos el artículo 36? Porque en muchos reglamentos de propiedad horizontal, y esto es muy importante, porque es una forma de colocarle limitaciones a los comportamientos de los administradores, ¿cierto?, se limita las funciones que tienen. Es usual que dentro de un reglamento de propiedad horizontal se fije que el administrador podrá suscribir contratos solamente hasta 50 salarios mínimos o hasta 50 millones de pesos, que de ahí en adelante deberá, ¿cierto?, ir a pedir autorización a un consejo de administración, si existiera, o a la asamblea de copropietarios. Entonces, si un administrador va a suscribir un contrato, ¿cierto?, el contrato de mantenimiento, el contrato de aseo, el de vigilancia, el del mantenimiento de los ascensores, el cambio de los ascensores, el de la compra de los extintores, el mantenimiento de la planta eléctrica, el mantenimiento del pozo séptico, o sea, contratos que van ligados con el fin de la copropiedad, que son usuales en una copropiedad. Pues lo que tiene que hacer el administrador para cuidarse en salud es, conforme a sus atribuciones, era revisar si tiene potestad para firmar ese contrato por naturaleza, por cuantía, y eso lo da a definir el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, si está dentro de sus facultades, pues señor administrador, revise muy bien con quién va a contratar, tome las medidas preventivas, ¿cierto?, para que ese contratista o proveedor el día de mañana pues no cause un detrimento al patrimonio de la copropiedad. Ahora bien, si excede sus funciones y se debe ir a una segunda instancia del Consejo de Administración, pues él obra bien, él dice, mire, este contrato supera mi monto de contratación, debo ir al consejo, el consejo me pide que lleve 3 propuestas, porque por reglamento también se puede estipular ese tipo de cosas, se llevan las 3 propuestas y es el consejo quien evaluando, ¿cierto?, le da la instrucción a ese administrador para que suscriba ese contrato. Entonces, si mañana ese proveedor o ese contratista llega a causar un daño a la copropiedad, porque digamos que ese contratista no tenía la capacidad técnica, ni física, ni financiera para llevar a cabo ese contrato que se le adjudicó. Oiga, pues técnicamente, ¿quién es el responsable también? ¿O cuál es la responsabilidad que se extiende a los administradores? Porque todos los consejeros, que vamos a abordar el artículo 55, dice, el Consejo de Administración le corresponderá tomar las determinaciones necesarias en orden a que la persona jurídica cumpla con sus fines de acuerdo con lo previsto en el reglamento de propiedad horizontal. Entonces, como es tomar las determinaciones necesarias en orden a que la persona jurídica cumpla sus fines, pues esos consejeros que se les presenta esa propuesta y se les determina, y ellos determinan contratar con X empresa, ¿cierto?, y esa empresa genera un detrimento, ellos también son responsables y a ellos también se les podrá entrar a reclamar. ¿Cómo? La ley no define. Cuando abordemos el tema o el capítulo de los consejos de administración, vamos a ver que la ley 675 crea un órgano y solamente le pone 3 artículos para reglamentar, puntuales, legales. El artículo 55, ¿cierto? El artículo 53, el artículo 54 y el artículo 55 de la ley 675, no le dijo nada más. Y en esa 675 dice, y de acuerdo con lo previsto y reglamentado en el reglamento de propiedad horizontal. Es decir, que el reglamento de propiedad horizontal va a ser la carta de navegación para el Consejo de Administración, claramente. Entonces, en este entendido, es como tiene la función de determinar
necesariamente tomar determinaciones necesarias, como lo es en este caso, pues ellos también van a tener una responsabilidad civil, que puede estar encaminada también a la misma del artículo 50, ¿cierto? Cuando sea dolo, culpa leve o culpa grave. Y también podrá, o son sujetos mañana, ¿cierto?, de que se pueda iniciar en contra de estos consejeros o de estos junto con los administradores, un proceso civil, de responsabilidad civil, contractual o extracontractual, con la finalidad de buscar una indemnización de perjuicios causados en una copropiedad. Y ahí hago un paréntesis muy grande. Señores copropietarios que pertenecen a consejos de administración, hay que tomarse estas tareas en serio, hay que ir a los consejos, hay que debatir, hay que participar. Muchos van, no, la mayoría tienen 5 principales, 5 suplentes, o 3 principales, 3 suplentes, y dicen, no, yo como soy suplente, yo por allá no voy, allá van los otros, y dejan pues que básicamente 2 o 3 del consejo tomen el liderazgo, ¿cierto? Y resulta que allá se pueden tomar determinaciones que el día de mañana les puede causar dificultades a ellos. ¿Por qué? Porque se toman contratos que se causan un detrimento a la copropiedad y entonces ellos tienen que entrar a responder puntualmente sobre eso. Así las cosas, y en orden de dar respuesta a la pregunta, pues, ¿qué pasa si aprueban los contratos que causen un detrimento a la copropiedad horizontal? Pues ya dijimos qué podíamos hacer. ¿Cómo y a quién se la reclamaría? Inicialmente hay que revisar quién tomó la determinación de suscribirlo, si fue el administrador, si fue el consejo de administración, si fue mancomunadamente, y la responsabilidad que le cabría de dolo, culpa grave o culpa leve, haciendo énfasis en el inciso primero del artículo 50, que nos señala que se presumirá la culpa leve del administrador en los casos de incumplimiento de extralimitaciones de sus funciones, trasladable desde mi perspectiva al Consejo de Administración. Ahora bien, existen prácticas, buenas prácticas, que deben tener en cuenta los administradores y los consejeros. Señores administradores y señores consejeros, cuando vayan a suscribir contratos de prestación de servicios, hay que colocarle pólizas de garantías a esos contratos. Garantías de cumplimiento, de responsabilidad civil extracontractual, de garantía de buen funcionamiento o estabilidad de la obra en los eventos a que haya lugar, garantía de indemnización por temas laborales, que de pronto un trabajador del contratista le pasó algún siniestro y él pensaba que estaba trabajando era para la copropiedad y no para ese contratista. Esas son buenas prácticas y recomendaciones que deben tener los administradores. Igualmente los consejos de administración, recomendarle a ese administrador. Recordemos que una de las funciones, como la dijimos anteriormente, del artículo 55, del consejo es tomar las determinaciones necesarias. Una determinación necesaria es prever lo que pueda suceder con un contrato de prestación de servicios en cumplimiento del desarrollo de una actividad. ¿Por qué qué? Porque en el evento en que suceda un siniestro, ¿cierto? El contratista no cumplió o el contratista dañó algo, bueno, se tienen pólizas y se tiene a quién reclamar, porque en una asamblea o en un consejo de administración van a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Quién es responsable? Entonces ahí el administrador dice, no, aquí tenemos una póliza de responsabilidad civil extracontractual, de cumplimiento, de estabilidad de la obra, accionemos la póliza para que el seguro nos pague y luego nosotros no tengamos ese detrimento, nos consigamos a otro proveedor que nos subsane. Allá tienen que ir los administradores y tienen que ir los consejos de administración, porque si pasa un siniestro y van y le preguntan al administrador, bueno, administrador, muéstranos el contrato. No, ¿cuál contrato? No hay contrato. ¿Cómo así? Usted suscribió un contrato de 50 millones de pesos y no hay un contrato, o sea, contrató un servicio de 50 y no hay contrato. No, es que lo hicimos por una orden de pedido, una orden de servicio. ¿Cómo así? No hay un contrato como tal, no. Ah, carajo, y entonces, usted le dio un anticipo a ese proveedor y ese proveedor se voló con la plata, el 50%, y se voló con la plata y usted no colocó una garantía, una póliza o una garantía de anticipo, y el proveedor se voló con la plata y ya no lo encontramos y nos quedamos sin plata. ¿No se causó un detrimento? Claro que se causó un detrimento, no solamente en la copropiedad, sino en el presupuesto, porque ahora ¿qué hacemos? Entonces, todo esto son tips y son buenas prácticas que deben tener en cuenta los administradores.
el Consejo de Administración y también los copropietarios de también ir a preguntar y recomendar a estos actores dentro de la copropiedad que tomen todas las medidas preventivas, porque si no, se les va a aplicar la responsabilidad de que trata el artículo 50.